Despacho Presidencial. Muy buenos días a todos y todas. El presidente Colombo de TGW La Voz de Guatemala, el despacho presidencial, comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a dedicarlo a la lucha contra la impunidad y tenemos el privilegio y el honor de tener al señor comisionado de CICIG con nosotros, al doctor Francisco Dalanese. Y le damos la bienvenida a Francisco y por supuesto a Ronaldo, que siempre los días miércoles. Quisiera empezar haciendo una reiteración del profundo pésame y dolor del gobierno y pueblo de Guatemala por la pérdida del maestro Efraín Recinos, un gran arquitecto, un gran maestro de las artes y la cultura, de la pintura, y que recibió sus despedidas como él vivió su vida, de todas maneras, con marimba, con orquestinas, con poemas, con reconocimiento de toda la sociedad de Guatemala, de cualquier sector o cualquier nivel socioeconómico. Así que, como dije yo en el Teatro Nacional, la gloria de Efraín Recinos empezó el domingo con su legado cultural y artístico y de arquitecto. Él fue el diseñador del Teatro Nacional, una obra que en los 60 fue súper moderna, todavía tiene características de modernidad y va a perpetuar el nombre del maestro Efraín Recinos. El día 7, pasado mañana, es el Día de la Virgen del Rosario, patrona del país, y como todos sabemos se celebra a lo largo y ancho del país, particularmente en la Basílica Santo Domingo, aquí en la zona 1, donde miles y miles de fieles van a rendirle respeto y oraciones a la Virgen del Rosario. Hoy se cumple un año de la Agencia Guatemalteca de Noticias, una iniciativa de la Secretaría de Comunicación Social, que conjuntamente con la modernización del Diario de Centroamérica y la repotenciación de TGW está conformando un sistema público de información que antes estaba bastante descuidado, igual que el fortalecimiento de la tipografía nacional, donde ahora se están imprimiendo una cantidad de libros impresionantes y dándole oportunidad a los que no pueden imprimir sus libros por razones de costo. Nos solidarizamos con el municipio de Palencia, ha tenido 2 eventos consecuencia de las lluvias y está prácticamente aislado. Por el lado de la carretera que va de San José Pinula a Palencia hubo un derrumbe de más o menos 300 metros de largo, 30 de alto y 10 metros de ancho, y eso ha aislado a Palencia. Esperamos que si no ha sido ya esta madrugada, en las próximas horas, el tramo del deslave va a ser ya liberado. Y por el lado de la carretera asfaltada que entra por la carretera que va al norte, se colapsó una parte del puente de Las Cañas y lo incomunicado nuevamente con la ciudad de Guatemala. Hoy a mediodía tendremos una reunión con el señor alcalde de Palencia. Ya el Ministerio de Comunicaciones está trabajando. Esperamos que los próximos días también lleguen unos puentes Bailey y podamos rehabilitar el puente de Las Cañas, por lo menos en una vía. Si fuera posible en 2, pues lo haría. La buena noticia es que las lluvias terminan, según ICIBUM, el 15, más o menos alrededor del 15 de octubre, con excepción del norte. En Petén, Alta Verapaz, Ixcán, seguirá lloviendo hasta el mes de diciembre. Pero en el caso ya de Occidente, Oriente y el centro del país y en la costa, se esperaría que cesaran las lluvias a partir de alrededor del 15 de octubre.
En los próximos días tenemos un evento importante en Tuxtla, Chiapas. Es la celebración de los 20 años de la iniciativa Tuxtla, que se iniciara en el año 91 y ahora que se le está convirtiendo en una iniciativa mesoamericana. Va a haber un encuentro de los presidentes de Centroamérica, Colombia y México para poder vitalizar esta iniciativa que se iniciara en 1991. Y el día viernes iniciamos un rápido viaje a la República China de Taiwán a acompañar al gobierno taiwanés en su 100 aniversario de independencia. Bienvenido, Francisco. Ha sido un gusto compartir contigo estos tiempos de comisionado. Guatemala, y por favor aquí siéntete como siento, totalmente libre. La impunidad ha sido un flagelo de la sociedad de Guatemala por muchísimos años. En los años de guerra, todo el proceso que llevó a la guerra fueron actos de impunidad, fueron actos de irrespeto a la ley, a la constitución de las épocas, y era una lucha que no se emprendía. Todos prometían y prometían, y hubo una feliz idea, y eso fue el gobierno anterior. Hay que darle el sombrero a quien lo tiene. El gobierno anterior al nuestro, me acuerdo que hubo varios nombres, antes de llegar a CICIG hubo una serie de nombres, y se llegó a esto, a la Comisión Internacional de la Lucha contra la Impunidad en Guatemala. Un comisionado, una comisión única en el mundo, entiendo, y que sus resultados están a la vista, y ha acompañado a Guatemala y a la sociedad de Guatemala para impulsar una reforma importante que lleve a que todos seamos iguales ante la ley. Obviamente todos quisiéramos más resultados del sistema de justicia, del sistema de seguridad, pero yo he sido testigo estos 3 años, 8 meses de cómo el acompañamiento, el asesoramiento, la participación activa en algunos juicios de CICIG ha empezado a prender una luz en este túnel peligroso de la impunidad. Yo estuve recientemente en Naciones Unidas y compartíamos con el subsecretario Óscar Fernández Taranjo de los sui generis. Inclusive le dije, voy a escribir un libro de mis experiencias con CICIG como presidente. A un presidente no le es cómodo que haya una comisión que de repente llegue y le dice, mire, su ministro está haciendo esto y lo debe destituir. O su cúpula policial participó en un tumbe de drogas y hay que encarcelarla. Y esos actos empezaron a dar una lucecita. Bienvenido, Francisco. Yo, tú sabes, el aprecio que tengo por la institución de CICIG y el respeto que le tengo, y creo que hemos ido avanzando poquito a poco, pero se ve ahí la luz ya con una serie de casos, y como platicábamos antes de iniciar el programa, no es tanto la resolución de casos como la transformación del sistema. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Lleva usted mucha razón en esto último que señalaba. La CICIG se ve hacia afuera, o la ven desde afuera por los casos que tramitan los tribunales, pero el abanico de trabajo que tenemos es muy amplio. La propuesta de leyes para transformar el sistema de administración de justicia, la elaboración de informes temáticos como el informe de adopciones, el informe de armas para la formulación de políticas públicas, la transferencia de capacidades y algunas otras cosas que no podríamos detallar por el tiempo. Pero sobre todo en el tema de la misión de la CICIG en la lucha contra la impunidad en Guatemala, lo más importante no es ganar casos, es la herencia que estos casos pueden dejar en las instituciones de Guatemala, la transferencia de capacidades a través de la práctica, pero además la articulación del Estado para que pueda luchar solo con sus propias instituciones
contra el crimen organizado y las estructuras paralelas. Es un tema difícil, y si fuera fácil no estaríamos aquí. Es lo primero que hay que reconocer. Y luego hemos de tener claro que solamente cuando el pueblo desarrolle una vocación por la justicia, por la legalidad, por el respeto a los demás, es que se va a lograr una justicia democrática con igualdad para todos y reduciendo la impunidad. Cuando desde el presidente de la República hasta el ciudadano más modesto del lugar más lejano comprenda que de lo que haga puede rendir cuentas, que es lo que ya ha comenzado a pasar en Guatemala, la lucha contra la impunidad se está comenzando a ganar. Pero no puede ser una cosa de días o de unos pocos años, es de todos los días, porque la democracia es como un niño recién nacido que nunca crece, y como todo niño recién nacido, o lo cuidamos o se nos muere, o lo cuidamos o se nos enferma. De manera que esta vocación por la legalidad y por la justicia es una formación continua en escuelas, colegios, universidades, en la televisión, en la radio, y sin esto el Estado de Derecho no puede operar. Anoche que estábamos pensando en el programa del día de hoy, como muchas cosas, como todos los eventos importantes de la sociedad, y en el caso de la impunidad, la lucha contra la impunidad es un evento de nación, es un evento importante. La integralidad de la lucha contra la impunidad, el respeto a la independencia de poderes. No era ningún secreto en Guatemala la influencia de la presidencia en los distintos poderes del Estado. El respeto a esa independencia de poderes es fundamental. Segundo, la independencia del Ministerio Público, que en mi opinión ha sido un componente importante para que veamos avanzar poquito a poco esa lucha contra la impunidad. La reforma policial, la reforma en general del Ministerio de Gobernación, la participación ciudadana que tú mencionabas. Esto es de toda la sociedad. Yo he sido tradicionalmente madrugador, y cuando iba a mis empresas... Hoy lo experimenté, presidente. Cuando iba a mis trabajos, a mis empresas, salía a las 6 de la mañana y llegaba tempranito. A las 6 de la mañana nadie respeta los semáforos. ¿Ves? Si no viene el carro, aunque esté en rojo, se pasa. Eso es impunidad. Porque es el irrespeto a la ley. Recuerdo cuando había motoristas, Ronaldo es muy joven, creo que él no se acuerda, pero en las carreteras había motoristas con una Harley ahí, y teníamos una simbología, todos los que manejábamos en carretera, y a la vuelta estaban los policías, ¿no? Y todos bajaban la velocidad y eso hasta llegar a los crímenes de lesa humanidad, como fueron en particular en la guerra, aunque se han dado después. La legislación, el acompañamiento de CICIG para lograr, en mi opinión, en dos paquetes distintos. Uno, las comisiones de postulación para la Corte Suprema, el nombramiento del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el acompañamiento de CICIG en los procesos que se dieron en los años pasados ha sido importante. Se puso en el tapete el cuestionamiento público de los candidatos a esos cargos, que yo recuerde no había sucedido antes. Se daba la crítica, pero no en la magnitud que se dio, con todas sus consecuencias de traspiezos, porque avanzar contra la impunidad es afectar intereses, y al afectar intereses hay reacciones negativas y hay reacciones en contra, porque la impunidad alimenta a los malos actores de la sociedad. Pero es el mejor indicador de que se trabaja contra la impunidad. Cuando alguien alega, si no, quiere decir que no estamos haciendo nada. Si no nos atacan, no hacemos nada. Y otra cosa importante que hay que poner en la chequera donde uno pone la lengua, y es el financiamiento. Yo he dicho muchísimas veces en este programa, en foros, el próximo gobierno tiene un reto muy duro con el presupuesto nacional.
El presupuesto que mi gobierno presentó al Congreso es el presupuesto viable con los ingresos de ahora. Pero la presión de las necesidades del organismo judicial, del Ministerio Público, de Gobernación, de Salud y Educación son fuertísimos. Y son muy fuertes. El verdadero presupuesto de la nación debería ser 78.800 millones y no 59.000 quedó al final. Y eso se llama reforma fiscal con una visión de nación, con una visión hacia la justicia, hacia la seguridad y hacia los servicios esenciales como salud y educación. Y ahí hay un gran reto para el próximo gobierno. Yo ya platiqué con uno de los candidatos, yo esperaría platicar con el otro candidato pronto, y yo estoy preocupado de lo que le espera al próximo gobierno. Primero, por los retrasos del financiamiento del presupuesto del 2011, si no se dan acuerdos más acelerados en el Congreso, el próximo gobierno recibe una caja negativa. No va a tener para pagar aguinaldo, de la mitad del aguinaldo del 15 de enero. Pero más allá de eso, la presión de la gratuidad de la salud, la presión de la gratuidad de la educación, la presión de los avances en seguridad y en justicia, va a ser una presión de ese presupuesto muy severa. Si no se revierten los procesos, y revertir algo que ha costado tanto tiempo romper como es la impunidad. Francisco, yo quería comentar que aquí hay una lista de casos en las que participó CICIG, pero yo no quiero alimentar ese espíritu de calificar a CICIG por los casos resueltos, porque a mí me consta, y yo preferiría hablar de un producto que creo que nunca lo sí, tal vez sí, un par de veces aquí. Cuando yo veo las mesas de crisis que ahora se forman entre el Ministerio Público y Gobernación, con las dos inteligencias, inteligencia civil y cuando se necesita inteligencia militar, veo a los fiscales, con el ministro, con los investigadores. Eso no existía en el pasado. En el 2008 el Ministerio Público era por un lado, los investigadores por otro, inteligencia por otro, y eso es esa ósmosis de conocimiento de CICIG, particularmente al Ministerio Público y al Ministro de Gobernación. Cuando asesinan a Facundo Cabral, yo sentí que la tierra me tragaba. Pero a la media hora, a los 40 minutos, ya estaba el equipo trabajando. Recuerdo que te llamé, que andabas en España, no Costa Rica. En Costa Rica, perdón. Y me dicen, no, ya estamos trabajando. Ya no hubo necesidad de que uno se preocupara. Ya el equipo por naturaleza propia se dio. Entonces yo creo que ese es el gran resultado de ese sí. Que ahora es el Estado de Guatemala el que tiene que alimentar con más fiscales, más investigadores, más policías, mejor sistema penitenciario, etcétera, porque ya está la experiencia generada. Yo cuando veo a fiscales que tienen 152 casos, yo digo, y si yo fuera fiscal, pues agarro el de más impacto, porque si no por ahí me van a criticar. Yo creo que eso es importante. Tenemos fiscalías que, si mal no estoy, en el 17% de municipios nada más. Entonces ya ahí le ampliaron la jurisdicción a los jueces de paz, pero ahora hay que ampliar la Defensoría Pública, hay que ampliar el Ministerio Público. Pero sí quería remarcar, porque yo lo he vivido. En el 2008, 2009, hasta más o menos noviembre, esas mesas de trabajo de crisis articuladas era prácticamente imposible. Cada comisario de policía era un centro de información. No había un centro de información integral. El Ministerio Público normalmente celoso de lo que hacían los investigadores de la PNC. Ahora no. Ahora se ven equipos trabajando. Y puse el caso de Facundo Cabral, porque a él lo asesinan a las 6:20 de la mañana, a las 10 de la mañana ya se tenía una línea, a las 4 de la tarde se tenían las fotos, CICIG hizo el análisis de videos, si mal no recuerdo, y ya el domingo en la tarde teníamos los nombres, y el martes en la madrugada se capturan los primeros dos. Ese es un resultado